La inteligencia tiene ciertas limitaciones. La locura, casi ninguna. Bienvenidos a Locos por la NFL. Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal. El día de hoy para platicar del método Rams. Cómo es que a base de cambiar sus selecciones de draft se han vuelto competitivos. ¿En verdad está sobrevalorado el draft? ¿Podrían más equipos empezar a hacer esto? Eso y más lo contestamos en este podcast. Para platicarlo me acompaña el chico del cable. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gus? Muy bien, estoy muy contento, te saludo con mucho gusto a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, vamos a hablar largo y tendido del equipo campeón. Antes de empezar, si nos escuchas en YouTube, por favor déjanos un pulgar arriba. De esa manera nos ayudas a que el canal siga creciendo. Déjame un comentario. ¿Qué opinas tú de esto que han hecho los Rams en los últimos años? ¿Te gustaría incluso que tu equipo hiciera algo similar? Y recuerda que durante el off-season tendremos podcast todos los miércoles. Así que no te desconectes del canal. Termina la temporada de NFL, pero nuestro contenido se mantiene. Así que activa la campanita para que no te pierdas ningún video de todos los que haremos. Ya viene también el draft. Le meteremos muchísimo al draft. Y recuerda también que puedes ir a escucharnos a Spotify. Búscanos como Locos por la NFL. Pero bueno, empezamos. La primera pregunta a resolver es: ¿cuándo comenzaron los Rams con esta práctica? Y fue en 2016. Dieron su primer pick del draft de ese mismo año y el de 2017 para moverse al número 1 global y tomar a Jared Goff. Ese fue el último pick de primera ronda que han tenido los Rams hasta el momento. Y bueno, como sea, con Goff en su mejor año, recordemos que llegaron al Super Bowl 53. Entonces podríamos decir que esa apuesta también salió de cierta manera ganadora. Llegaron al Super Bowl cambiando los picks de draft. Y bueno, Goff, recordemos que no era el Goff de los últimos años. Goff en esa temporada jugó muy bien. Así que bueno, en 2017 ya no tenían pick de primera ronda. Lo cambiaron para subirse por Goff. El de 2018 lo dieron a los Patriotas a cambio de Brandin Cooks, jugador que también los ayudó a llegar al Super Bowl 53. El de 2019, que era el pick 31, dado a que fueron subcampeones, lo dieron a los Falcons a cambio de una selección de segunda ronda y otra de tercera. Así que 2019 tampoco tuvieron. Pienso que de hecho hicieron eso debido a que no tenían selección de segunda ronda, pues la dieron a los Jefes como parte de un intercambio por Marcus Peters, jugador que también fue parte de los Rams que llegaron al Super Bowl 53. O sea, que aquí vemos que se movieron por Goff, dieron picks por Brandin Cooks y por Marcus Peters. Y todos fueron piezas fundamentales para ese equipo que llegó al Super Bowl 53. Desde el inicio Rams, que empezó a hacer esto, pues la apuesta le salía. Como sea, llegaron a un Super Bowl. Me parece que hipotecar tus picks de primera y segunda ronda, pero si firmas que al menos vas a llegar al Super Bowl, ya es una apuesta ganada. No, y además de inmediato, porque cuántas veces hemos visto que los equipos se mueven de esta forma y no obtienen resultados tan pronto. Realmente necesitan un proceso en donde el equipo necesita conjuntarse, donde necesitan química, donde armar un buen combinado, y aquí ya estaban viendo resultados pronto. Como dices bien, llegar al Super Bowl es un buen logro. Ya no lograron llevárselo a casa, pero ya estar ahí ya habla de que algo estaban haciendo bien. Sí, de hecho en la NFL siempre se había dicho que los Dream Teams pues no servían, que aquí no servía tener muchas estrellas, que incluso era contraproducente. Y bueno, los últimos 2 años, lo que pasó con Bucaneros y este año lo que pasó con los Rams, me parece que nos están cambiando un poquito la forma de verlo. Sí, de hecho pasa en otros deportes, es muy común, ¿no? Que armas grandes equipos con unas nóminas muy altas y no necesariamente obtienes los títulos. Y de hecho puedes pasar años, ¿no? Y las sequías son muy grandes y de ni siquiera llegar y acercarse, ¿no? Por decir un ejemplo, igual los Yankees de Nueva York o los Dodgers que últimamente invierten demasiado dinero y ni siquiera se acercan a veces al partido grande, ¿no? O a las finales en este caso. Sí, y eso había sucedido también prácticamente en la historia del NFL. Bueno, a partir del tope salarial, que era cuando era más difícil tener super equipos. Pero apenas los Rams nos vienen a cambiar todo el esquema. Bueno, nos quedamos en 2019. Luego, el primer pick de 2020 y de 2021 los dieron a los Jaguares a cambio de Jalen Ramsey.
Así que bueno, 2 años más que no tuvieron selecciones de primera ronda. Y bueno, los de 2022 y 2023, los picks de primera ronda los dieron a cambio de Matthew Stafford. Así que son 7 años consecutivos en que los Rams no tienen selecciones de primera ronda. Pero desde que comenzaron a hacer estos trades, ya llegaron a 2 Super Bowls y ganaron 1. Me parece que solamente por ese factor ya es un negocio ganador. Y esto puede empezar a mover la NFL, que los equipos comiencen a valorar más a los jugadores veteranos y experimentados en la liga, y las selecciones de draft se pueden infravalorar, o yo diría más que infravalorar, poner en su justo valor. Es algo que ya hemos platicado en el canal. Nos llega a parecer que el draft y toda la atención que recibe está realmente sobrevalorado. Es mucho marketing el que se le mete a un evento como el draft. Por ejemplo, un jugador como Von Miller, ya sabes lo que te puede dar, ya sabes cuánto merece cobrar. Sin embargo, eliges un jugador en primera ronda que fue estrella en colegial y no necesariamente va a ser bueno en la NFL. No sabes de cierta manera qué esperar de los jugadores colegiales cuando dan el salto al deporte profesional. Y casos, ejemplos, hay miles. Y de hecho me parece que son la mayoría. Vamos, un draft se compone de 17 rondas de 32 jugadores. ¿Y cuántos de esos terminan siendo buenos o estrellas? Pocos. Incluso dejemos de lado el draft completo, pero solamente de la primera ronda son contados los jugadores que se convierten en jugadores de impacto inmediato, que en una temporada te van a cambiar el equipo. Caso como Ja'Marr Chase, como Micah Parsons, son contados. Y sin embargo son muchísimos los que terminan en el anonimato. Sí, terminan siendo apuestas arriesgadas, ¿no? Se habla muchísimo, se genera mucha expectativa alrededor de estos jugadores y de lo que hicieron en el colegial, pero la historia ya es bastante diferente cuando llegan a la NFL, y lo hemos platicado muchas veces. A pesar de que es el mismo deporte, se juega completamente distinto y les cuesta muchísimo trabajo. Y el peso que cargan sobre sus hombros, ¿no? De rescatar a franquicias que están viviendo en el fracaso, como los Jaguares, por ejemplo, con lo que pasó con Lawrence, es grandísimo para ellos. Entonces súmale que además la liga se juega distinto, y súmale toda esa presión de que llegan como si fueran los redentores, los nuevos salvadores, y no es así. Realmente necesitas otro tipo de herramientas para armar un equipo ganador. Sí, claro. Vamos, repito, son contados los casos en que un jugador es de impacto inmediato, e incluso contados los que a través del tiempo en una primera ronda se convierten al final en jugadores que hayan ido siquiera a un Pro Bowl o hayan sido seleccionados All Pro. Claro. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los pros del método de los Rams? Pues hipotecas el futuro, es cierto, pero de inmediato puedes ser un equipo competitivo. Pensemos en el caso Russell Wilson. Se decía que los Seahawks pedían por él 3 o hasta 4 selecciones de primera ronda. Es cierto, si tú lo das por Wilson, por los próximos 3 o 4 años no tendrás a los que en teoría son el futuro de tu equipo, ¿no? El talento que va a ser durante los próximos 10 años. Aquí el tema es que esos 4 jugadores no sabemos si realmente iban a ser buenos o no, pero tener a Russell Wilson te hace contendiente al siguiente día, te hace contendiente en cuanto lo tengas. Mismo caso de los Rams. Ellos ya no querían a Jared Goff. Como es un equipo que ya era competitivo, es imposible que alcancen un buen mariscal en su turno de draft. Que si quisieran subir en el draft, de cualquier manera tendrían que hacer trades, tendrían que dar selecciones futuras de primera ronda. Y elegir un mariscal, vamos, en su posición o en segunda o tercera ronda, termina siendo un volado. No sabes si te va a salir un mariscal bueno o uno malo. Entonces, de alguna manera, desperdicias el talento que tienes. Los Rams ya tenían mucho talento, y teniendo allá a Goff, ellos creían que estaban desperdiciando los mejores años de Cooper Kupp, de Robert Woods, de Aaron Donald, de esa defensa, porque con Goff difícilmente iban a llegar a algún lado. Con un mariscal que no quieres, o un novato que de cualquier forma hay que desarrollar. O sea, ¿qué hubiera pasado si en vez de ir por Stafford, los Rams se hubieran movido a la primera ronda, al primer pick, y hubieran tomado a Lawrence? Difícilmente Lawrence iba a tener el desarrollo que tuvo Matthew Stafford. Entonces, a mí se me hace inteligente. Yo lo pienso en el ejemplo de las Águilas. El equipo de Filadelfia difícilmente va a llegar a un lugar con Jalen Hurts. Y sabemos que en los últimos años las Águilas son de los equipos que peor draftean. Recordando que tomaron a Jalen Reagor sobre Justin Jefferson, y a un español que pocos conocen, JJ Arcega-Whiteside, sobre DK Metcalf.
Ahora, todos están emocionadísimos porque Águilas tiene 3 picks de primera ronda y andan ahí ya saboreándose a quién van a elegir. Así como draftea a Filadelfia, lo más probable es que de los 3, en el mejor de los casos, solamente uno sea un buen jugador. ¿No sería más inteligente dar esos 3 picks por Russell Wilson? Un jugador que nadie duda de su calidad. Seguramente, así como draftean las Águilas, los 3 tendrían menor talento que el que tiene Wilson. Y Wilson ya lo demostró en la liga. Ya compitió, ya jugó contra los más grandes y nos ha demostrado el talento que tiene. ¿Por qué no mejor dejar de lado esa ruleta rusa e ir por alguien probado? Que es lo que han hecho los Rams con diferentes posiciones y creo que todas han sido acertadas. Sí, creo que ahí la apuesta reduces el riesgo porque ya estás yendo por un jugador probado con un jugador que ya de alguna manera es garantía. Aún así hay un riesgo porque nada te garantiza el éxito a pesar de ser un jugador veterano, como en este caso Wilson o cualquier otro que estamos mencionando. Pero sí reduces ese riesgo porque es un jugador que ya tiene la experiencia, que ya sabe jugar en la liga, que ya sabe de qué se trata el asunto. Entonces ya no estás encontrando el hilo negro, ¿no? Ya no estás apostando a ver qué pasa, a ver si se acopla o no. Ya conoce la liga y ya incluso con resultados, como en este caso, como Wilson, que ya tiene un par de Super Bowls, ya ganó uno, más bien 2 apariciones y 1 ganado, pero ya entonces, ese es el tema, reduces un poquito ese riesgo, ¿no? Porque falta que se acople y falta que también encuentre la química con la ciudad, con el coach y con sus jugadores. Sí, veamos el ejemplo de 49ers. Los 49ers en el draft del año pasado dieron 3 picks de primera ronda para moverse al número 3 global. ¿Y qué tomaron con ese pick? A Trey Lance. A Trey Lance. Un jugador que, como lo hemos dicho, no está probado en la liga. Hay que desarrollarlo muchísimo. Hay un trabajo que hacer con él importante. Y vamos, que ni siquiera era una superestrella del colegial. No era un Burrow, no era un Trevor Lawrence. ¿Por qué no mejor con esos 3 picks de primera ronda que de cualquier forma los 49ers ya perdieron? O sea, 49ers ya también hipotecó el futuro. ¿Por qué no mejor ir por un jugador experimentado que conozca la NFL y al cual ya tú hayas visto, estudiado jugar bajo presión? Entonces, muchos equipos terminan haciendo lo mismo que hizo Rams, pero por jugadores de draft. Recordemos aquel caso que, vamos, es el extremo, lo de Mike Ditka. Mike Ditka en 1999 cambió todas sus selecciones del draft. Y es más, todavía dio selecciones de futuros drafts del 2000 y 2001 para tomar a Ricky Williams. Hipotecó el futuro de la franquicia, tiró a la basura el futuro de la franquicia por un jugador del colegial. Ese caso es el extremo. Pero veamos lo que hizo 49ers. Como se perdieron 3 picks de primera ronda para tomar a Trey Lance. Sí. ¿Por qué no mejor en vez de tomar a Lance fueron por alguien experimentado? Sonaría raro, pero ¿por qué no fueron por Russell Wilson? ¿No? O sea, que se cambiara de equipo al archirrival. Y que además ya conoce a sus rivales y que es de la misma división y que ya sabe de qué se trata, pero tú tienes toda la razón. O sea, de todos modos sigues hipotecando el futuro y la apuesta sigue siendo aún arriesgada. Entonces se convierte en un perder-perder. Ya perdiste las elecciones y además la apuesta con un jugador nuevo, con un jugador que no te va a salvar necesariamente la franquicia. Entonces, digo, estás perdiendo de todas. Sí, y este ejemplo de 49ers me parece el perfecto. Como sea, de todos modos, ya perdiste los picks futuros y tomaste un jugador que no sabes ni siquiera qué esperar de él. Hubieran ido hasta por Aaron Rodgers, le metes una primera ronda más, o segundas rondas, o das un jugador defensivo, o das algo, das al propio Jimmy G, y mejor vas por Rodgers, ¿no? Trey Lance no sabemos qué vaya a pasar con él. Sí, ya está haciendo esa apuesta, pues ya ve por entonces el jugador experimentado, ¿no? Que de por sí no hay mucho de dónde elegir y todavía te arriesgas con estos jugadores que son jóvenes, ¿no? Que son realmente un proyecto, no sabes qué va a pasar, es una incógnita. Me parece que a partir de ahora, con este ejemplo de los Rams, dado que ya vimos, no es un jugador, son varios por los cuales los Rams han hecho lo mismo, ¿no? Jalen Ramsey, en su momento Jared Goff, Brandon Cooks, ahora Matthew Stafford, lo hicieron también con Von Miller. Se nos olvida, pero por Von Miller dieron una segunda y una tercera ronda de draft. O sea, los Rams en 2022 ya no tienen selecciones ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, pero tienen anillo de Super Bowl. Sí. Yo quisiera que mi equipo no tuviera selecciones de draft en un año completo si tenemos el anillo de Super Bowl. Por supuesto que la apuesta, si la ganas, lo vale. Bueno, entonces seguramente algunos equipos van a intentar copiar la estrategia. Y es un riesgo muy grande. Vamos ahora a la contra. La contra es sencilla.
Evidentemente es esa, hipotecas el futuro. Debido a que estamos en una liga con tope salarial, es casi imposible mantener tantos años varias superestrellas en tu equipo. Así que si cambias muchos picks de draft por un buen mariscal, tienes una ventana de tiempo corta para ser campeón. Porque eso sí, repito, la única meta debe ser ganar el Super Bowl. No mejorar, ni ser más competitivo, ni calificar a playoffs. Si haces una apuesta tan arriesgada, dejando ir tantas selecciones de draft, debes buscar el Super Bowl sí o sí, como lo hicieron los Rams. Cualquier cosa menor que eso es fracaso. Entonces, la ventana es corta. Cuando Rams fue por Stafford y Von Miller, debido a la edad de ambos superan los 32 años, la ventana que les dábamos para ser campeones era de máximo 3 años. Los Rams tenían ese lapso como máximo para mantener prácticamente el mismo talento que tenían y buscar ser campeones. Si no eran campeones en ese tiempo, muchas de sus estrellas iban a querer mejores contratos y difícilmente los iban a poder retener. Bueno, además de que Stafford ya hubiera tenido 37 años. Sí, claro, tampoco es un chamaco, ¿no? Entonces iban a dejar ir mucho talento y como no tienen picks de draft, no podían suplirlos con jugadores jóvenes, porque eso es para lo que también sirve el draft, ir renovando a tu equipo. No todo es talento de impacto inmediato. Por ejemplo, se te retira un gran safety que jugó en tu equipo muchos años, pero hace 2 años draftaste a uno que ya se fogueó, que conoce la liga, conoce el sistema, y en lugar de gastar, puedes ponerlo como titular. Pero cuando no tienes esas elecciones para renovar a tu equipo, te va a costar mucho trabajo reconstruirte, como volver a ser una nueva generación. Sí. Así que la contra es muy clara, es una apuesta muy grande. Estás poniendo en la mesa tu talento de los próximos 4, 5 o 6 años por buscar ser campeón en máximo 3 temporadas. Y bueno, sabemos lo difícil que es ser campeón en la NFL. Evidentemente, aún yendo por jugadores experimentados, nada te garantiza que vayas a tener éxito. Este ejemplo de Rams es muy raro y nos puede nublar, dado que fueron campeones en su primer año. Pero hubo muchas circunstancias que se acomodaron para que el equipo fuera de esa manera. Veamos el caso de los Colts con Carson Wentz. Fue algo no tan grande, porque solamente dieron un pick de primera ronda, pero al final la apuesta no le salió. Fueron por Carson Wentz, y vamos, Carson Wentz jugó peor que Philip Rivers. O sea, la temporada con Philip Rivers de los Colts hace 2 años fue mucho mejor que con Carson Wentz, y ya perdiste el pick de primera ronda. Y de hecho, bueno, noticia de último minuto, se está hablando que los Colts ya quieren deshacerse de Wentz. Ya lo quieren cambiar. O sea, ya quieren obtener algo a cambio. Dieron por él una primera ronda y yo creo que por mucho Carson Wentz hoy vale una 4ª ronda. No creo que un equipo dé ni una primera, menos una segunda y tampoco una tercera. No, estos Colts llegaron hasta donde llegaron precisamente por Taylor, ¿no? No necesariamente por Wentz. Sin Taylor yo creo que este equipo no hubiera llegado, ni siquiera hubiera alcanzado esa cantidad de victorias. Entonces, son pros y contras. No es que todo en el modelo de los Rams sea perfecto, ¿no? Porque bueno, ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? El futuro lo dirá cuando se retire Stafford, cuando se retire Miller, cuando Donald, que también, bueno, bromeo que se iba a retirar, era evidente que no. Pero cuando se vayan ellos, pues no vas a tener talento joven de draft. Pero ya tuviste el anillo, sin dudas. Si ganas la apuesta, lo vale por supuesto. Bueno, y llegamos a la última pregunta. ¿Cualquier equipo podría tener el éxito con el mismo método? Y la respuesta me parece muy clara. No. Necesariamente tiene que ser un equipo que ya tenga algo de talento. Que le falten solamente 1 o 2 piezas fundamentales para mejorar. Por ejemplo, o sea, si Jaguares, Gigantes, Tejanos o alguno de los equipos muy malos hacen lo mismo que Rams, pues únicamente van a desperdiciar sus trades, porque no tienen talento. Vas por un mariscal, vas por Rodgers, pero a Rodgers lo metes en Tejanos y pues ¿a quién le va a lanzar? Le va a hacer falta muchísimo talento. No hay herramientas, claro. Entonces, otra cuestión es el coacheo. Cada jugador que llega a Rams luce y se convierte en estrella porque ya hay un sistema. Llega en un equipo ya formado desde hace muchos años, con capitanes y grandes jugadores en ambos lados del terreno. Es fácil embonar y lucir cuando tienes a tu lado a Aaron Donald, a Leonard Floyd y a Jalen Ramsey. Por supuesto te quitan la presión. Es lo que decías, ya no llegas tú a ser el salvador. Lo que pasó con Matthew Stafford. Yo creo que los Rams son campeones en gran parte por la defensa y por Cooper Kupp. Stafford, claro que tiene mérito, pero Stafford no fue el baluarte. Stafford no fue esa pieza ancla que movió, que motivó y que hizo y deshizo.
Claro que tiene el mérito. Yo creo que sin Stafford, con Goff, no hubieran llegado, no hubieran ganado. Pero no veo que Stafford haya sido el factor clave. Él sumó mucho al equipo, pero ya era un equipo completamente hecho. Muy bien coacheado. Y esto ya le resta presión a este elemento nuevo que llega a un equipo, ¿no? Ya no él tiene que salvar nada, ya está, hay un sistema, como bien dice, y además un gran coach. Y yo creo que lo que tú dices es clave. Para tener un equipo ganador en este caso, con grandes estrellas y con grandes salarios, necesitas un gran coach, un gran líder, como en este caso fue McVay. En los ejemplos que estás mencionando con otros equipos, si no tienes ese coach, el equipo de plano se te va a salir de las manos, ¿no? Porque no es fácil tener este equipo con grandes estrellas, con grandes divas, con grandes reflectores. Terminas incluso perdiendo el vestidor y terminas incluso haciendo divas, ¿no? Como ha pasado en otros casos. Entonces, la respuesta es clara, no se emocionen, no todos los equipos pueden hacer lo mismo que han hecho los Rams y tener éxito. Pocos equipos tienen un coach del nivel de Sean McVay y pocos equipos tienen todo el talento que tienen los Rams para poder cobijar así a los jugadores que lleguen. Hay que decirlo de cualquier manera, todos los jugadores llegan al draft. Esto es lo principal. O sea, Matthew Stafford no llegó de Europa, no llegó de Australia, no llegó de México. Todos los jugadores que están en la NFL llegan al draft. No hay otra manera de reclutamiento. Todos salen del mismo lado. La solución ideal para formar tu equipo desde cero es draftear bien. Scoutear a los jugadores. Darles un seguimiento incluso desde la preparatoria. No es garantía, ya lo sabemos, pero vemos que varios equipos lo hacen bien de esa manera. Steelers parece que cada receptor que draftean es estrella. Mike Wallace, Emmanuel Sanders, Antonio Brown, Martavis Bryant, Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, vamos, hasta Deontay Johnson, ya lo quisieran en otros equipos. O lo que ha hecho Cowboys los últimos 2 años, CeeDee Lamb y Micah Parsons. 2 playmakers, 2 jugadores que se convirtieron de lo más importante en el equipo. Me parece que CeeDee Lamb es lo más importante en la ofensiva y Micah Parsons el más importante en defensiva. Los 2 llegaron en los últimos 2 drafts. Entonces, también no nos hagamos o sea, no todos los equipos van a poder hacer lo mismo de los Rams. No. Y el talento sale del draft. Mejor draftea bien. O sea, lo de Rams me parece que es una solución cuando ya tienes un equipo formado y te faltan 2 piezas clave. Cuando tienes un equipo que dices, este equipo ya está hecho para ser campeón, únicamente me falta un mariscal, no busques el mariscal en el draft. Mejor hipoteca esas 3 selecciones de primera ronda y ve por un mariscal que ya esté probado. Pero si tú tienes un equipo que no tiene nada de talento, que no tiene pies ni cabeza, pues no hagas eso, o sea, vas a desperdiciar todo el talento, mejor aprende a draftear. No, la historia nos lo ha demostrado. De hecho, o sea, contestando a tu pregunta, por supuesto que no es una fórmula ganadora en general. Hemos visto muchísimos casos de equipos que gastan millones y millones y no consiguen nada, tío, ni siquiera se acercan a las finales, se acercan incluso a una postemporada, ¿no? Entonces, la fórmula, por supuesto, no es ganadora. Yo creo que lo ideal es un equilibrio, ¿no? Como en todo, tener un gran coach y entonces empezar a tener un equipo experimentado, estos veteranos que arropen a los jugadores más jóvenes también, y entonces esto le resta presión a todos. Eso yo creo que es lo ideal, ¿no? Ese equilibrio, no tampoco hacer toda la apuesta con jugadores veteranos, tampoco toda la apuesta con jugadores drafteados y con jugadores jóvenes, ¿no? Sino buscar ese equilibrio para que entonces tengas esa química y restes presión sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque ya entonces tienes el veterano que los está ahí de alguna manera arropando, que los está llevando, que los está guiando. Creo que por ahí va el asunto, pero no necesariamente el hipotecar tu futuro y pagar grandes salarios y todo es la solución. De hecho, al contrario, por probabilidades estos equipos terminan siendo equipos perdedores, rezagados, se terminan haciendo viejos y no ganan absolutamente nada, ¿no? Sí, el riesgo es enorme. Si no te sale la apuesta, el riesgo es enorme. Y el costo, ¿no? También el costo es alto. Sí, te va a costar muchísimo después reconstruir la franquicia sin esas selecciones de draft. Entonces, evidentemente, sí, la solución es desarrollar bien a tus jugadores. No es que Steelers tenga la varita mágica con los receptores, es que ya que llegan, los desarrollan bien, los scoutean bien y ya que están en el equipo, tienen un gran grupo de coaches de receptores. Eso es lo que pasa. Entonces, esa es la solución para cualquier equipo. Repito, a mí me gusta el método de los Rams porque te hace ser competitivo de inmediato. Te hace olvidarte porque al final el draft, por más bien que escautees, por más bien que hagas tu trabajo con las promesas del draft, te puede no salir. Y ejemplos hay muchísimos.
de superestrellas en el colegial que parecía que le iban a romper, que llegaban con récords, que llegaban haciendo cosas que nadie había hecho en la historia y que llegan al NFL y se juega muy distinto. Es muy distinto jugar con chavos de tu edad, de 22 años, a llegar a jugar con experimentados de 30 años que ya se saben de todas. Claro. Entonces, amigos, como conclusión, pues que mejor los equipos aprendan a draftear bien. Y si te hace falta una pieza clave como es un mariscal, ahí sí yo creo que sí vale la pena ir por una apuesta grande. Sí vale la pena ir por alguien que ya esté probado, que ya conozca la liga, que ya conozca el sistema y que ya tú hayas medido. Si no, mejor aprendan a draftear, no hagan lo que ha hecho Filadelfia, ¿no? En los últimos años, que nada más regala las selecciones de draft, terminan eligiendo jugadores malísimos y esa es la solución. Sí, yo como conclusión diría que este equipo, como sea, tiene el resultado. O sea, hoy en día demostró que la fórmula, por lo menos este año, funcionó. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Yo creo que este equipo va a seguir contendiendo. Pero hoy tienen el resultado en la mano. Tienen el Lombardi en las vitrinas y eso como sea, pues nos cae a bocas. No podemos decir si estuvo bien o estuvo mal. Hoy tienen el resultado y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este equipo. Yo creo que lo del coacheo también es fundamental, ¿no? Independientemente de cuál sea la estrategia que vayas a llevar, si con un buen drafteo o con jugadores veteranos, el coach para mí se me hace importantísimo, ¿no? Para que los mismos jugadores no se terminen comiendo y terminen asumiendo el vestidor y terminen convirtiéndose, digo, en divas y que se descontrola el equipo por completo. Yo creo que hay que darle su mérito a McVay y que además me sorprende, ¿no? Por lo joven que es y ya los resultados que está teniendo hoy en día en la liga, hay que mencionarlo. Gran mérito para el coach y para McVay. Sí, pero que no nos sorprenda que en los siguientes días, meses, escuchemos de trades así, ¿eh? Hay equipos que les hace falta pocas piezas para llegar a un Super Bowl, ¿no? Lo que pasa con los Jefes, los propios Bengals para ganarlo, los Bills, estos equipos que se quedaron cerca, que se siente como de, ay, si tuvieran esta pieza podrían llegar. No nos sorprenda que lo hagan. Pero bueno, amigos, ahora es momento de que dejes también tu opinión. Esta es la opinión del chico del cable, mi opinión. Ahora es momento de que tú nos digas en los comentarios si este método es sustentable para otras franquicias. ¿Qué opinas del draft? ¿No? De esto que termina siendo a veces una apuesta muy arriesgada lo del draft. Si mejor preferirías ir por jugadores ya probados, o tú qué harías si fueras gerente general de tu equipo. Gracias por escucharnos, déjame un pulgar arriba, déjame el comentario para saber que llegaste hasta aquí. Comparte con más amigos que sean fanáticos de la NFL para que este canal siga creciendo y activa la campanita. Tendremos mucho contenido. Se acaba la NFL, pero no se acaba el contenido de Locos por la NFL. El día de mañana tendremos video, lo mejor y lo peor de la temporada, así que no te desconectes del canal. Gracias a todos, síganos en Instagram y Twitter @locos_NFL. Ya lo saben, yo soy Gus Ambriz. Nos escuchamos en el siguiente.